estoy en París, como pueden ver, el ícono acá parisino. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a ver si vale la pena o no hacer el paseo en los típicos barquitos que te pasean por el río Sena y te van mostrando los monumentos emblemáticos de acá de Francia. Nosotros sacamos las entradas por internet, decidimos pagar unas que son de 25 euros en estos barquitos que se llaman la empresa Vedet de París. Y estos 25 euros incluyen un paseo de 1 hora por el Sena y a elección un crepe o una galleta y una bebida caliente o fría. Hay obviamente opciones del paseo mucho más baratas que salen más o menos alrededor de 15 euros, pero nos parecieron que esos barquitos iban demasiado repletos, estilo bondi que va para zona oeste o el tren, así que decidimos poner un poquito más de plata y ver si nos sentíamos un poco más cómodos, estaba más espaciado o no. Así que acompáñenme y vamos a conocer cuál es la realidad de esta atracción turística. Esta entrada que compramos nosotros por internet es válida creo que hasta 8 o 10 meses. No es necesario utilizarlo en el momento ni nada por el estilo, de hecho por ahí se puede regalar porque no va con nombre ni nada. Lo que sí nosotros queríamos hacerlo más o menos al atardecer, agarrar el momento ese justo como el atardecer y el anochecer para tener las dos opciones, pero el barquito el último horario es hasta las 6:30 y la verdad que nosotros ahora estamos en principio de junio y está anocheciendo a eso de las 10 de la noche. Es una locura lo que dura el día. Así que bueno, vamos a hacerlo ahora, son más o menos las 4:15 de la tarde. Vamos a ver si enganchamos el horario siguiente o cuál podemos tomar. Como pueden ver en el mapita, el embarque es a pocos metros de la Torre Eiffel. Y este es el recorrido que haremos con el bote. Recuerden que como siempre, les dejo el link de la página en la descripción del video. Acá estamos esperando, estamos haciendo la cola para subirnos al barquito. En la página nos avisaba de que hay una especie de guía que van comentando parte de la historia de los monumentos, etc. Pero está en francés y en inglés. Si queremos en español para nuestro caso, nos tenemos que descargar la aplicación que se llama Vedet en París. Creo que hay más de 48 idiomas. Vamos a ver qué tal funciona la aplicación. Nosotros ya la descargamos, pero no pudimos acceder a la audioguía. Así que veremos si funciona ahora arriba del barco. Bueno, el barco de por sí es mucho más pequeño que el otro que habíamos visto desde lejos, y acá en la barra se pueden comprar bebidas y tragos, aunque no estén incluidos en la entrada, digamos, que compraste previamente, las puedes pagar acá directamente. Y lo bueno es que está la opción de ir en el solcito o la opción de ir bajo techo como elegimos nosotros, que no queremos quemarnos. Ya estamos listos para salir a navegar por el Sena. Este río tiene más de 700 kilómetros y es un gran icono de esta bella ciudad. De hecho, se dice que París nació en el Sena, y fueron los Parisi, la tribu que inició la construcción de los primitivos puentes para conectar la ciudad. Hay 37 puentes en París, cada uno construido en distintas épocas con distintos estilos, pero todos tienen su encanto. Claramente, son una parte muy importante de su arquitectura y de su historia. El puente Alejandro III fue inaugurado en la Exposición Universal de 1900. Su nombre se lo prestó el zar Alejandro III de Rusia, con la intención de crear un lazo de hermandad entre ambos países. Las columnas que se pueden ver arriba tienen 17 metros y están adornadas con esculturas doradas y estatuas. Y desde abajo del puente se pueden apreciar la hermandad de ambos países plasmadas en las esculturas de las ninfas del Sena, que representan a la nación francesa, y las ninfas de Neva, que vienen a ser de Rusia. Algo que destaca este puente, aparte de su belleza, es que fue construido por una placa entera de acero, lo cual para la época era bastante asombroso. Algunos dicen que los detalles dorados están terminados con una fina lámina de oro, pero la verdad que no encontré fuentes suficientes que lo confirmen. Este hermoso edificio que vemos es una antigua estación de tren, que hoy en día es el Museo d'Orsay.
Por cierto, dicen que es muy bonito para visitar. No podía ser de otra forma, el más grande representándonos en el mundo. Leo Messi, tranqui en la propaganda de Louis Vuitton, ¿eh? Allá podemos ver la gran catedral de Notre Dame, que actualmente permanece cerrada por el incendio que sufrió en el 2019. La catedral aún está en reparación, así que podemos ver desde el costado los andamios y el proceso. Se estima que en abril del 2024 reabrirá sus puertas. En las orillas nos encontramos con una milonga para bailar unos tanguitos y gente tomando sol y haciendo picnic. Hablando de picnic, el crepe que estaba incluido en el paseo estuvo muy bueno, de hecho no logró llegar entero para la filmación. Para que tengan en cuenta, el refrigerio que ofrecen es sin alcohol, pero acá en el bar podés comprar una copa de vino o champán si deseas. ¿Sabías que los puentes de París y las orillas del Sena están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO? Yo no lo sabía. Creo que nuestro paseo ya va terminando, nos acercamos al lugar de inicio, y la vista de la torre es sin dudas lo que más me gustó. Al salir no puede faltar el local de souvenirs. Acabamos de terminar la excursión en el barquito para el Sena. La verdad que me gustó mucho, estuvo muy bonito. Por ahí lo de la aplicación iba un poquito de destiempo, obviamente, con lo que iba diciendo la guía arriba del bote, pero si más o menos entienden un poquito de inglés, pueden como ir sumando contenido a lo que va diciendo la aplicación. Está muy lindo el paseo, la verdad que para hacerlo, aunque sea una sola vez si venís a París, es muy bonito, lo recomiendo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar comentarios, si ya lo hicieron, cuéntenme cómo fue su experiencia. Los quiero y nos vemos en el próximo video.